Hola, buenos días. Nos encontramos para trabajar con el análisis de Italo Calvino de Si una noche de invierno, un viajero. Es muy importante que tú y yo platiquemos acerca de varias cosas. Primero, ¿qué me está causando esta lectura? Con Italo, nosotros tenemos que recurrir al efecto Sherezada. Si tú en alguna ocasión escuchaste a tu abuela, a tu madre, a tu tía, a la maestra que decía, había una vez, ese era el momento en el que todos volteábamos, nos sentábamos y nos disponíamos a la lectura. Debemos de recordar que la lectura es un proceso mítico que empieza por el oído, por el encantamiento, por todo aquello que es capaz de atraparnos. Nunca tenemos un libro que nos dice, ven, te vas a enterar de todo, e inmediatamente nosotros vamos a estar atrapados. El lector tiene que hacer todo un rito y todo un mito para poder interactuar con este ente tan importante que, como el mismo Borges decía, es un elemento sagrado. Sí, acabo de decirte de Borges. Cuando te pedí que leyeras este primer capítulo de Italo Calvino, te pedí también que recurrieras a Borges, un hombre que trabaja con el libro como un elemento mítico y sagrado. Borges nos habla del libro, de ese elemento que nos traslada de un lado a otro, de ese elemento que nos permite conocer historias, culturas, elementos que nosotros no sabíamos, pero también que nos pueden mentir si no conocemos el llamado canon, palabra que acaba de aparecer. ¿Qué es el canon? El canon es esa lista de libros que a lo largo de la historia se ha vuelto indispensable para que nosotros tengamos una cultura general. Hay canon de clásicos, hay canon por autores, hay canon por épocas, hay canon por países y hay canon personales. Ese es el más importante en este momento. ¿Cuál es mi canon? ¿Cómo lo he construido? ¿Para qué he llegado yo a ese punto elemental en donde yo tengo los libros que me son utilitarios, los libros que he postergado, los libros que he leído, los libros que he releído, los libros que son indispensables en mi vida, los libros que han cambiado mi vida y los libros que por ser libros merecen un espacio especial en toda esta historia? Pero todo esto no podría estar más trabajado si no sabemos primero qué es la lectura. Dice en su texto Daniel Pennac, como una novela, que el verbo leer no tolera el imperativo. El primer derecho que tiene todo lector es a no leer. A ver, ¿cómo es esto? Yo estoy en una especialidad de promoción de la lectura y lo primero que me dicen es que no debo de leer. Así es. Cuando la lectura es por obligación, en ese momento la estamos matando. En ese momento hemos acabado con todo. Nada es más importante para un posible lector que le digas, no leas. En ese momento dice, a ver, ¿cómo que no voy a leer? ¿Por qué no quieres que lea? ¿Por qué no te interesa que yo lea? Muy sencillo, porque desde la infancia me dijeron, lee y ve a tu cuarto, lee y termina tus actividades, lee y haz esto. Leer siempre se fue asociando con todas esas ideas de obligaciones. No era ve, lee y descubre nuevos mundos. Lee y aprende. Lee y evádete. Lee y conviértete. Lee y cambia. Lee y escápate. Eso nunca lo escuchábamos de manera cotidiana. Leer lo asociábamos con la escuela, lo asociábamos con los exámenes, lo asociábamos con las tardes lluviosas, con los relatos, con las emociones, con los sentimientos. Y entonces el cambio de la estructura de la palabra leer se convertía en algo mucho más interesante. Sin embargo, nos dijeron también, el libro es sagrado. Cuando está en el librero no se toca, no se raya, no se lastima, no se abre, se le deja intacto. ¿Cuántas veces no nos ha tocado a algún joven que le pedimos que lea a una persona y le decimos subraya? Y se voltea y se nos queda viendo como si estuviéramos diciéndole una sarta de sandeces
y lo estuviéramos ofendiendo. ¿Cómo? Tocar el libro, ponerle tinta, hacerle un comentario. Se vuelve algo imposible. ¿Por qué? Porque se dignificó de tal manera el libro, la lectura se puso en un altar, el proceso se volvió inalcanzable y entonces, como expertos de la tradición judía decimos, cometemos el pecado de lastimar el libro. Y por lo tanto la lectura se vuelve lejana a nosotros. No, nada de esto es importante. Si el libro es sagrado, es cierto, es sagrado, pero no es intocable. Nos tranquiliza, nos regresa a nuestro sillón, nos permite la posibilidad de estar tranquilos, emocionados, de viajar en el tiempo, de hacer descripciones demasiado largas, demasiado cortas, demasiado extensas, demasiado de todo. Pero esto es lo importante. Debo de permitirte desde el principio que te saltes algunas palabritas, que te saltes algunas paginitas, que te saltes una lectura. Ese es el derecho que tú tienes. ¿Por qué? Porque debes de dejar leer a tu inconsciente. Debes de permitir que la lectura aflore. Debes de permitir que la lectura se convierta en esa amante secreta que te seduce en cada momento, que te comparte esas noches oscuras, que te permite que en la tarde lluviosa tú puedas tener una compañía que solo esté contigo y con nadie más. O bien, como nos dice Italo Calvino, disponerme a sentarme en un asiento, con un libro en la mano, y entonces yo empezar una historia en la cual puedo contarte miles de universos. Lo que yo te estoy presentando con Italo Calvino no es una obligación de lectura. Te estoy dando un anclaje de lectura. Te estoy dando algo como la zanahoria delante del caballo para que tú veas los posibles universos de lectura que puedes tener. ¿Quieres seguirlo? ¿Quieres descubrirlo? ¿Te atrapa lo suficiente o no es necesario? Para eso necesitas revisar previamente las lecturas que te indiqué en el texto. Ver qué es el libro, qué leen los que no leen, qué es el desocupado lector y después de una discusión con ellos, acceder a Italo Calvino y entonces sí, él y tú podrán platicar si una noche de invierno un viajero te atrapa o no. Nos vemos en la próxima cápsula. Gracias.